Vamos a ir al libro de Hebreos y lo que vamos a estudiar hoy de la palabra del Señor tiene que ver con la paciencia. Ese hermoso fruto, parte del fruto del Espíritu, esa hermosa virtud de los creyentes que se llama paciencia. Si se está preguntando qué capítulo, tenga paciencia, ya les voy a decir. No es lo que vamos a leer, pero el capítulo 11 de Hebreos es la historia de los famosos hombres de la Biblia que alcanzaron un renombre y que han entrado a lo que se conoce, capítulo 11 de Hebreos, se conoce como el capítulo del Salón de la Fama de la Fe. Si usted quiere ir a un museo de la fe, y quienes debieran estar ahí en ese museo, están escritos aquí en el capítulo 11, que no vamos a leer, así que no se apure. Tenga paciencia, ¿ve? Ya empezamos ya. Y el capítulo 11, que nos habla la historia de estos hombres que alcanzaron un montón de cosas, conquistaron reinos y engendraron naciones y un montón de cosas. El capítulo 11 termina con 2 versículos que se los quiero leer antes de leer el versículo base de hoy. Dice: y todos estos, aquellos que nombra el capítulo 11, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo que se les prometió. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aquí nosotros encontramos que Hebreos, el apóstol, está hablando acerca de los hombres que alcanzaron un buen testimonio. Y entonces, ahora sí, lea conmigo Hebreos capítulo 12, versículo 1. Después de este capítulo 11, cuando uno lee la Biblia en su contexto, uno se da cuenta que el apóstol está hablando de esta gente, ¿no? Un montón de gente que tuvo un buen testimonio. Y él dice lo siguiente en 12.1, Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también, al igual que ellos, también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o que nos está atacando. Y corramos, ¿qué dice ahí? Con paciencia. ¿Qué cosa debemos correr con paciencia? La carrera que tenemos por delante. Cuando el apóstol le está escribiendo esta carta y está diciéndoles, corramos con paciencia la carrera de la fe, los que estaban escuchando esta carta, los que estaban escuchando la lectura de esta carta en la iglesia, entendieron automáticamente que él estaba refiriéndose a una maratón, que para esos años ya estaba en ejercicio en el primer auge de las maratones, que es una carrera que se corre 43 kilómetros y algo, algunos metros más. Y el apóstol está diciendo, mira, esta no es una carrera de 50 metros, de 100 metros o de 400 metros. Es una carrera larga. Es una carrera que necesita ser preparada. Y para correr esta carrera de 43 kilómetros, es necesario correrla con paciencia. Si tú eres un inexperto que por primera vez vas a correr la maratón, lo más probable es que cuando escuches el inicio de la carrera salgas corriendo y seas el primero en avanzar. Y los más expertos en la carrera se van a reír y van a trotar, ellos van a correr despacio y dicen, son 43 kilómetros, hay que ir con paciencia. Y por más que ese que está aprendiendo y por primera vez corre, avanza bastante y está contento porque es el primero, en algún momento se agota. Los demás también se agotan, son 43 kilómetros. En algún momento este inexperto le duelen sus piernas, los músculos, le falta el aire, tiene sed y se empieza a poner nervioso, ansioso. Pero
hizo lo que no tenía que hacer, haber salido corriendo. Tenía que haber mirado a los expertos, a los que tienen experiencia, a los que salieron corriendo más lentos. Porque saben que lo mejor en una maratón es ser constante. Y a esa acción el apóstol le llama, en la vida espiritual le llama, corramos con paciencia, tranquilos. No nos salgamos desesperados, así como que... ¿No le ha pasado cuando usted era más inexperto, que escuchaba una predicación, la importancia de leer la Biblia, y usted decía, me voy a ir a la casa y voy a leer 3 capítulos todos los días? Y era la emoción del momento. Al día siguiente ni nos acordamos los capítulos de la Biblia, ni leíamos la Biblia. Pero la emoción del momento nos hizo pensar que no, ahora sí voy a ayunar todos los días y voy a orar todos los días y voy a leer la Biblia todos los días. Y ahí parecíamos que estábamos saliendo nosotros en una maratón, saliendo ahí a locas corriendo. Y el apóstol dice, no, tranquilos. Hay que correr con paciencia, hay que saber correr. Una maratón no se corre rápido, se corre constante. Que avances y que sea constante. Y con todo el ejercicio que hicimos antes de la carrera, con la preparación que hicimos en la carrera, nos acostumbramos a la sensación de dolor, de fatiga. Nos acostumbramos a la sensación de que me falta aire en la carrera. Pero ese ejercicio nos hizo avanzar el día en que corrimos definitivamente la carrera. Y en ese día que nos tocó correr, sufrimos las mismas cosas, la fatiga, el cansancio, la sensación de que algo nos falta o que me voy a desmayar, pero seguíamos corriendo o siguen corriendo porque han practicado el ejercicio de correr. Los jugadores de fútbol no llegan a la cancha, se bajan del bus, se ponen sus zapatos y empiezan a jugar. Eso no se puede hacer. Lo más probable es que si lo hacen, terminen con molestias en sus piernas o se sufran lesiones musculares producto de no haber calentado, de no haber practicado para poder realmente entonces comenzar un juego. Y en nuestra vida espiritual, nosotros no podemos decir, hoy estoy malo para orar, a partir de mañana voy a orar 2 horas. No lo hagas, no va a servir, no va a funcionar. Te va a durar 1 o 2 días y después te vas a cansar. Es mejor avanzar poco a poco y aumentar cada día un poco más. Y entonces el apóstol nos dice, para esto se necesita paciencia. Para la vida espiritual se requiere paciencia. La paciencia entonces va a ser nuestra compañera, la que nos va a ayudar, la que va a ir con nosotros. ¿Cómo el Señor a veces pone la paciencia en práctica en nuestras vidas? Cuando decimos, no, yo no quiero practicar paciencia, yo no le pido al Señor paciencia porque me van a venir pruebas y me van a venir tribulaciones y yo no quiero eso. Y entonces nos encontramos con COVID-19 y 100 días en la casa, sin salir. Y con los hijos ahora todo el día. Con el esposo todo el día en la casa. Con la esposa a veces, también todo el día en la casa. Y es lindo estar contigo, hijos, padres, qué lindo estar con ustedes. Mi amor, qué lindo es estar contigo, pero son 100 días. Y entonces ahí viene la práctica de la paciencia. Y cuando dicen, ya ahora se puede salir, y tú dices, qué rico, voy a ir a comprarme un dulcecito, algo rico, yo quiero comerme algo rico, y llegas y hay 20, 40, 100 personas en la fila y tienes que pararte en la fila. Somos fortalecidos. La prueba de nuestra fe, las tribulaciones que nosotros vivimos, son el entrenamiento los días anteriores, las semanas anteriores al día en que hay que correr. Para que cuando realmente necesitemos la paciencia, ya la tengamos. Ya la tengamos. Por eso que tú encuentras hermanos que uno sabe que están pasando una crisis y dicen, y usted le pregunta, hermano, ¿cómo estás? Aquí confiando en el Señor, tranquilos, esperando en el Señor. Y uno dice, oh, ¿cómo me gustaría? La mitad de esa fe nomás, la mitad. Pero es que resulta que ellos están haciendo lo que la paciencia hace, esperar en Dios y soportar lo que estoy viviendo ahora. Porque eso es la paciencia, esperar en Dios y soportar lo que estamos viviendo.
Además, la paciencia es la cuarta virtud que es parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Cuando usted se enoja con los cabros chicos en la casa y dice, ¡ay, Señor, dame paciencia! Y Dios dice, pero es que no tenéis ni amor, ni gozo, ni paz. ¿Cómo te voy a dar paciencia? Si tuvieras la paz en tu corazón y el gozo en tu corazón, la paciencia llega casi solita. ¿O no? Por eso está en la Escritura. Amor, gozo, paz. Tengo esto, sí. ¿Qué es lo que tengo entonces ahora? Paciencia. Porque voy a esperar con gozo. Estoy pasando una crisis, una tribulación, algo difícil, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Y el gozo produce paz. Y entonces estamos tranquilos. Y esa tranquilidad del gozo y la paz juntos, algo me quiere alterar y yo digo, no quiero perder el gozo y la paz. Y la gente lo que ve en nosotros es paciencia. Oh, este hombre, esta mujer, ¿cómo tanto? ¿Cómo puede aguantar tanto? Gozo y paz y paciencia es mejor que enojos, gritos, amarguras. ¿O no? Aparte que nunca nadie ha solucionado nada en base al grito, al enojo y a esas cosas. Mire, si a usted le pagaran 1,000 pesos por cada vez que se enoje, sería millonario. Pero enojarse no sirve de nada. Va al doctor porque tiene un problema del corazón y lo primero que le pregunta, ¿cómo está su nivel de estrés? Doctor, vengo por un problema del corazón. ¿Qué me pregunta del estrés? Hágame un examen del corazón. Primero respóndame, ¿cómo está su nivel de estrés? ¿Pero por qué pregunta esa cuestión? Si yo vengo... Y el doctor le dice, ya está estresado. Y el problema que tiene en su corazón es por el estrés. Es porque no está esperando con paciencia. Algo lo está alterando. Algo lo está angustiando, algo lo está haciendo ponerse ansioso en vez de vivir con paciencia. Y por eso los cristianos, cuando hemos aprendido a vivir en el gozo y la paz de Dios, podemos alcanzar la paciencia. Porque queremos cuidar ese gozo y esa paz. Es como ¿se acuerdan de ese comercial Réclame antiguo que salía en la tele y la mujer le servía un plato de comida al marido y él probaba y le echaba la sal y... ¡oh! Y el tipo decía, le saco la sal, le saco la sal. Y a veces nosotros somos así, nos alteramos por una sal, por una acción, una palabra, algo que no era necesario alterarnos. Pero como no hay gozo, no hay paz, obviamente no va a haber paciencia. Por eso que nos cuesta a veces entrar en la presencia del Señor y encontrar esa paz y terminamos la paz y salimos de la pieza y está todo desordenado y uno dice, ya. Oiga, vaya con gozo y paz y ya ordene nomás, tranquilito, así como, Señor. ¿Se acuerdan los discípulos? Señor, ¿quieres que ore y pida que descienda fuego del cielo y los consuma? Cero paciencia en los discípulos. Cero paciencia. Y a veces estamos nosotros así. Por eso el Señor dice que debemos cuidar aún nuestros pensamientos. Porque si Dios respondiera lo que hablamos en nuestro pensar, habría menos gente en el mundo. Porque el Señor, mira ese, llévatelo, Señor, llévatelo. Pero la paciencia nos permite esperar, soportar. Airaos, ¿qué dice la Escritura? Airaos,
pero no os piquéis. Digo, no pequéis. No se pique, hermano. Airaos, pero no pequéis. Enójese, pero usted ahí calladito y vamos buscando la paz, buscando el gozo, en lo que queda de ahí, de gocito por ahí, un lado por ahí. No sé, si se va a enojar, si no ha alcanzado todavía nivel de paciencia. Porque tampoco es poner excusa, ¿no? Porque la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Por eso yo me enojo. Es más, algunos fuera de contexto dicen, porque hasta Jesús se enojó. Sí, pero se enojó una vez en la vida, tú ya estás practicando el deporte del enojo. O sea, no comparemos tampoco. No justifiquemos nuestras malas decisiones por la experiencia de una vez de alguien. Cuidemos nuestro corazón, necesitamos la paciencia. Yo hoy día voy a predicar 4 horas a ver si usted aguanta con paciencia. Uno solo dijo amén. Como dijo una vez un predicador, usted puede predicar todo lo que quiera, nosotros nos vamos a la una. Predique nomás, nosotros nos vamos a la una. ¿Por qué es necesaria la paciencia en la vida del creyente? Pastor, a ver, ¿qué tanto? ¿Por qué necesito tener paciencia? Bueno, primero, para vivir esperanzados, no amargados, esperanzados. Tengo una enfermedad, pero confío en un Dios que puede hacer milagros. No sé si lo va a hacer. No sé si me va a sanar, pero puede hacerlo. Si lo hace o no lo hace, si no lo hace, lo voy a amar igual. Porque yo no vine al Dios de las ofertas. Vengo a la iglesia y el Señor le va a sanar. ¿No? A veces Dios sana. A veces Dios hace milagro. A veces producto de nuestra fe. Esa fe que a veces uno no la entiende. Yo sé, estoy contento porque a pesar de que tengo esta enfermedad grave, yo sé que Dios me puede sanar. Me duele la cabeza y me tomo una aspirina. O sea, el Dios que hace milagros no quita dolor de cabeza. Y es que en algunas áreas sí tenemos un Dios en el cual ponemos más esperanza, pero ¿cómo voy a molestar al Señor por un dolor de cabeza? Pero es que a veces nosotros pensamos que nuestro Dios sanador es solo para enfermedades graves. Yo no sé por qué Dios no sana a todos. No sé por qué algunos sí y algunos no. Pero el apóstol decía, estemos contentos. Y a él, Dios le dijo, no te voy a sanar. Dijo, basta de estar orando por tu enfermedad, no te voy a sanar. En una palabra más bonita dice, bástate mi gracia. Pero todos sabemos en un subtitulado chileno así como que déjate andar orando. No te voy a sanar. Y ese mismo tipo es el que dice a la iglesia, estemos gozosos, siempre gozosos. ¿Por qué? Porque la paciencia produce esperanza. Vivimos esperanzados. La paciencia es necesaria para madurar, para alcanzar madurez. Es necesaria para tratar con otros, ¿o no? Especialmente con ese vecino, el jefe, el compañero de trabajo. Y espero que nadie diga, sí, necesitamos la paciencia para soportar a ese hermano de la iglesia. Con toda humildad y mansedumbre, dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es necesaria la paciencia. ¿Por qué es necesaria? Porque es parte de nuestra vestidura espiritual. Vestidos pues como escogidos de Dios. Y si uno se pregunta, ¿y cómo se visten los santos?
las santas, los hijos, hijas de Dios. El apóstol dice, primero, vístanse como santos. Ay, hay que andar con una aureola en la cabeza. No. Que tu vida refleje santidad. Que tus acciones y tu carácter reflejen que tú eres alguien santo. Luego dice, siéntase y viva como alguien que es amado por Dios. Amado. Siéntase amado por Dios. Señor, aquí estoy, yo soy un gusano. No es gusano, usted es un hijo de Dios. No, siéntase amado. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, ayudando a la gente, mostrando el amor de Dios, como dice la Escritura, primero con los hermanos en la fe, pero también para todos, incluso para el enemigo. Aleluya. Vístanse de benignidad. Vístanse de humildad, dice el apóstol. Sí, yo soy humilde, no tengo ni un peso. No está hablando de pobreza. Está hablando de una actitud humilde con otros, con uno mismo. Vístase de mansedumbre. Soy un hombre tranquilo, un hombre manso, un hombre que puede estar ahí sin ser alterado. Y termina diciendo el apóstol, de paciencia. Vístase de paciencia. Así que si usted quiere que espiritualmente el diablo vea en usted un hijo de Dios o una hija de Dios, parte de la vestidura de un creyente debe ser la paciencia. La paciencia es el resultado de una intimidad con Dios. Estoy en la presencia del Señor y voy aprendiendo a ser paciente. Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones hacia el amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor les ayude a tener la paciencia. Porque yo voy a orar y voy a ir delante del Señor y decir, Señor, mira, estoy enojado con esto. Y el Señor dice, ya, tranquilo, paciencia, tranquilo. ¿Qué pasó? No, es que mira esto, pero tranquilo. Y ahí en la presencia del Señor aprendemos a tener paz. Y bajan nuestras revoluciones y ya, Señor, mira, si es que pasó esto. Ya, pero no te enojes, ¿para qué te alteras? Sí, Señor, es que el mapuche, ¿no? ¿Qué? Venís con el mapuche. Dele con la cuestión. No es eso. Aprende a vivir con paciencia. Aprende a vivir con paciencia. Y entonces, al estar en la presencia del Señor, aprendemos a buscar y a vivir en paz y en paciencia. Y por último, 2 de Timoteo 4:12, que es una carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo. Él le escribe lo siguiente al pastor Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios, o te pido un gran favor delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Con esa introducción uno dice, chuta, lo que me van a pedir va a ser cosas así. Dice que prediques, predica la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye o enseña de tal manera que la gente pueda pensar y tomar buenas y sabias decisiones. Reprende si es necesario. Exhorta a otros si así fuese necesario. Y el versículo termina diciendo, pero todo esto, hazlo con paciencia. Porque para servir en la obra del Señor, la paciencia es requerida. Señor, usa mi vida donde quieras, en lo que quieras, cuando quieras, menos con cabros chicos. Trabajar en la obra del Señor es en todas las áreas. Obviamente hay áreas específicas de trabajo, pero de repente el Señor te usa en algún lado y en otro lado y uno dice, Señor, ¿por qué me mandaste a esto? Es necesario prepararnos en paciencia para servir al Señor. ¿A quién le gustaría servir al Señor? Practique paciencia.
Porque si Dios a veces nos mandara a un lugar sin paciencia, yo creo que hasta el diablo se va, pero no de reprensión, sino que de como, el hermanito. Habla, Señor. ¿Cómo vamos a trabajar con niños, adolescentes, jóvenes o adultos si no tenemos paciencia para trabajar? Ya voy ahí, Señor. Es necesaria la paciencia. Para ser pastor es necesaria la paciencia. Pero a veces para aguantar a un pastor también es necesaria la paciencia. Aleluya. Voy a anotar los nombres del tiro, ¿no? ¿Cómo vamos a corregir a los hijos, instruir a los hijos? Si les gritamos y nos enojamos en vez de practicar con paciencia. La Biblia dice, instruye a los hijos en la disciplina del Señor. Sí, hay que pegarles. No, no es maltrato. Es enseñarle a que sean disciplinados. Que hagan las cosas porque entendieron y maduraron el concepto para llegar a hacerlo solos. Pero si ya le he dicho cuántas veces, sí, pero tiene 8 años, no le puedes pedir madurez para ciertas cosas. Sí, pastor, porque mi hijito de 40 años está en la casa. No, eso ya mándelo para afuera a trabajar. Hay etapas en la vida, hay momentos en la vida donde necesitamos ser instruidos, aprender cosas. Y en esas cosas que aprendemos, el que enseña necesita enseñar con paciencia. ¿Se imagina si Dios nos corrigiera a nosotros sin paciencia? Necesitamos la madurez de la paciencia. Y en algunas áreas podemos tener mucha paciencia. Pastor, no, yo voy a hacer un trámite y hay que esperar 3, 4 horas parado. Yo espero tranquilo, al sol, no tengo problema. Pero en la casa, tenemos la misma paciencia para hacer un trámite y no esperar en la casa algo que a alguien le pedimos algo que haga y no lo están haciendo. La paciencia es necesaria en todas las áreas de la vida de un creyente, en todas. Y en las áreas fuertes, bien, hemos alcanzado madurez en esas áreas. Tenemos paciencia en esas áreas. Somos súper pacientes con los nietos y los sobrinos en la casa. Pero ¿y con los cabros chicos nuestros? ¿Cómo somos? Porque cuando no son los nuestros, hay más tolerancia. Y con los nuestros no es que seamos menos tolerantes, mostramos que no tenemos la tolerancia. Mostramos que no tenemos la paciencia. Porque la misma acción de los nietos que hacen nuestros hijos, no la soportamos en los hijos. Entonces no es un problema de la acción, es un problema nuestro. Digo así, amén, amén. Para que no se note. O como decía un hermano, habla, Señor, al de al lado. Pero Dios nos habla a nosotros, en el área en que nosotros debemos perfeccionar nuestra fe. Por eso el apóstol dice, pero la paciencia tenga su obra completa. Porque ciertamente tenemos paciencia en algunas áreas de nuestra vida. Y aquel que dice, no, yo mejor no digo ni una cuestión para no hacer problema, eso no es tener paciencia. Eso es generar una bomba de tiempo que en algún momento va a explotar. Yo digo las cosas como son y punto. Pero el apóstol le enseña al pastor que tiene que corregir, que tiene que exhortar, pero con paciencia, con mansedumbre. La paciencia la tengo yo, la mansedumbre se la muestro al otro.
Mejor oremos. ¿Para qué vamos a seguir alargando el tema, no? Mejor oremos, no decimos, ya, Señor, ya entendí, Señor. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Cuando Dios es claro al hablarnos, sea claro al responder. No le dé vueltas al asunto. Comience a orar y dele gracias al Señor, pero también lo que Él habló a nuestras vidas, en lo particular de cada uno de nosotros, comience a decirle al Señor, sí, Señor, yo voy a practicar paciencia en esta área. Yo creo que esta área es lo que tú estás hablando a mi vida. Convérselo con Dios. Padre, estamos aquí en tu presencia. Hemos venido para que tú nos fortalezcas, nos sigas haciendo sentir tu presencia como la sentimos donde quiera que estemos, porque tú estás con nosotros. Pero vinimos aquí para ser instruidos, para ser perfeccionados, para mejorar en aquellas áreas que tú consideras que nosotros debemos mejorar. Sé que esta palabra para todos es igual, pero cada uno recibe la porción que tú quieres ministrar a sus corazones. Porque quizás alguno es paciente en una área y otros en esa misma área son impacientes. Así que yo sé, Señor, que quizás algunos se están dando cuenta que son impacientes porque no han tenido un buen tiempo de intimidad contigo y necesitan apartar más tiempo para ti, para estar en tu obra, en el servicio, en el congregarse y en los tiempos de intimidad contigo. Sigue hablando a nuestras vidas. Sigue hablando a nuestros corazones. Nos encanta, Dios, cuando tú nos corriges, porque es una muestra de tu amor. Señor, la situación en el país puede empeorar. Puede venir persecución contra la iglesia. Pero si estamos en ti, podemos, en ese gozo, en esa paz y en esa paciencia que podemos encontrar solo en ti, podremos salir adelante y soportar lo que venga, como lo hemos soportado en tiempos de pandemia, donde pudimos esperar confiadamente en ti y vimos tu gloria, vimos tu provisión, vimos tu protección. Aunque tuvimos COVID o no tuvimos COVID, vimos tu mano poderosa. Y aunque algunos partieron a tu presencia, Señor, vimos tu amor para con nosotros. Por eso que hoy con paciencia esperamos el cumplimiento de tus promesas para nosotros. Gracias, Dios.